Y había un número que faltaba. Primero les cuento que Daniel Rafecas es especialista penal en la Universidad de Buenos Aires, por la Universidad de Buenos Aires, en el año 2000, con evaluación de 10, doctor en Ciencias Penales, por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sobre tortura y otras prácticas ilegales a detenidos, su reflejo en el Código Penal argentino, calificación sobresaliente. En septiembre de 2002 fue designado secretario del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UBA, donde se desempeñó hasta 2005. Fue miembro fundador de la Asociación de Profesores de Derecho Penal desde 2001, consejero académico de la Fundación Memoria del Holocausto, becario Talman para perfeccionamiento docente por la Universidad de Buenos Aires en 2004 para viajar a universidades en el segundo semestre de 2006, Autónoma de Madrid, Universidad de Barcelona, Pompeu Fabra, Universidad Pablo de la Vida de Sevilla. Fue becario de la Fundación Yad Vashem de Jerusalén en 2007. Obtuvo el premio por Derechos Humanos 2006 de la Fundación Nightbreed Argentina. Desde el 2001 hasta el presente es titular de la materia Teoría del Derecho y Sistema de la Pena, que se dicta en el ciclo profesional orientado de la Facultad de Derecho de la UBA. Titular de la Teoría del Delito y Fundamentación de la Pena desde el 2005 hasta la fecha en la especialización en Derecho Penal de la Facultad de Derecho. Dictó el seminario Derecho Penal y Holocausto desde 2007 hasta la actualidad. Fue profesor invitado en la especialización en Derecho Penal de la Universidad de Rosario, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ha dictado conferencias en Firenze, Italia, Madrid, España, todo sobre derecho penal, Estrasburgo, Francia, Jerusalén, Israel, San Pablo, Brasil, Cartagena, Colombia y Asunción de Paraguay. Y es autor de una treintena de trabajos de doctrina y comentarios a fallos. Voy a leer algunos. El artículo 27, último párrafo del Código Penal y principio de inocencia. Omisión y posición de garante en los delitos de imposición de apremios ilegales y tortura en el Código Penal argentino. Crítica del concepto funcionalista sistémico de culpabilidad. La estimación de la pena por parte del fiscal en el marco del juicio abreviado. El coste de la mentira, una puesta en peligro de la garantía contra la autoincriminación. Una aproximación al concepto de garantismo penal. Una mirada crítica sobre la teoría agnóstica de la pena. El derecho penal frente al holocausto, reforma a los delitos contra la propiedad, discurso de emergencia, retroceso de la legalidad y criminalización de la pobreza, procedimientos policiales fraguados, una serie de disfunciones en el sistema penal argentino, una aproximación al concepto de garantismo penal, el aporte de los discursos penales a la conformación de Auschwitz, una mirada crítica sobre la teoría agnóstica de la pena, procedimientos policiales fraguados, una serie de distorsión en el sistema penal argentino, la especial brutalidad antisemita del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en la Argentina, la tortura como síntoma perenne de violencia institucional, la anulación de las leyes de impunidad frente a crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Es coautor de 2 libros, El Sistema Procesal Penal Italiano y Sistemas Procesales Penales Europeos, el Ministerio Público, su rol en los procesos especiales. También de delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos y la tortura y otras prácticas ilegales a detenidos, su reflejo en el Código Penal. Doctor Daniel Rafecas, yo te agradezco muchísimo en nombre de todos los amigos y amigas que hoy están presentes y te dejo la palabra. Repetimos que vamos a trabajar las preguntas por chat. Yo tengo algunas preguntas que me han hecho llegar por escrito organizaciones de ex detenidos desaparecidos de diferentes ex centros clandestinos de detención.
Daniel, adelante. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de dónde estén, a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Agradecimiento también al Grupo Castelli por esta amable invitación a dialogar y a reflexionar en torno del tema que nos convoca. En mi caso particular, comenzaría por aclarar que desde octubre del 2004, es decir, hace ya más de 16 años que estoy a cargo del Juzgado Federal número 3 en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde desde siempre estuvo radicada la megacausa del primer cuerpo de ejército, que por varias razones es como la derivación o la causa troncal, la causa principal que sucedió al juicio de las juntas militares. Porque bueno, la mayoría de los casos que fueron objeto de condenas en el juicio de las juntas de 1985 formaban parte de la megacausa del primer cuerpo de ejército por el grado de extensión territorial, ¿no? Es una causa que abarca y que abarcaba y que sigue abarcando, digamos, la represión durante los años del terrorismo de Estado en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual ya es mucho decir, en buena parte del conurbano, sobre todo la zona oeste y la zona norte, parte de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa, de todo lo que fue la represión a cargo del ejército y de la aeronáutica o de la Fuerza Aérea. Mientras que hay una segunda megacausa de menores, tal vez de algo menor dimensión, que es la megacausa de la Marina, conocida como la causa ESMA, que bueno, está limitada a un único centro clandestino y a las operaciones de la Marina en esos años, ¿no? Sobre todo en Capital y zona norte. Zona oeste y zona norte también. Y entonces un poco la charla de hoy va a girar en torno de mi experiencia como juez en estos casos. Y también, bueno, por supuesto, una mirada actual, digamos, del presente y del futuro de estos procesos de juicio y castigo, el terrorismo de Estado en la Argentina. Y bueno, teniendo en cuenta que se trata de un público tan particular, tan calificado, con muchos compañeros, compañeras, colegas, o sobrevivientes incluso, que están radicados en distintas partes de Europa. Me interesaría también compartir con ustedes un análisis comparativo entre lo que podemos denominar el caso argentino, especialmente con el enjuiciamiento de los crímenes del nacionalsocialismo en Alemania. La Alemania, digamos, después en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Yo recuerdo cuando asumí como juez, en 2004, yo ya para ese entonces tenía ya hacía por lo menos 4 años que era consejero del Museo del Holocausto en Buenos Aires, ya tenía muchos estudios y trabajo de investigación en torno de lo que había sido el genocidio nazi, y también, por supuesto, una conciencia muy profunda acerca de la magnitud y de la escala de lo que había que juzgar en Argentina con relación a los hechos de la dictadura. El destino hizo que me hiciera cargo de esta megacausa. Pensemos que para el año 2004 era el momento en el cual de forma incipiente se estaba abriendo se estaba haciendo camino a la reapertura de los procesos
por estos crímenes en Argentina. En el año 2001, a ver, para retrotraernos un poco, recordemos que a partir de la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final, en 1986 y 1987, se abre en la Argentina un periodo de impunidad y de olvido que va a durar más de 15 años y que recién en el año 2001 va a haber un fallo de un juez federal, el juez Cavallo, el juez Federal 4, en el caso Poblete Glasuc, es decir, más conocido como el caso Julio Simón, en el cual por primera vez se declaran inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final. Ese fallo va a tener una confirmación de la Cámara Federal en 2003 que hace que para toda la capital se declararan nulas esas leyes, y por lo tanto cuando yo asumí en 2004 en el Juzgado Federal número 3, la jurisprudencia de la capital era que había que investigar estos casos, estos juicios o estos expedientes. De modo tal de que cuando yo asumí que todavía no estaba el fallo Simón de la Corte, que va a ser en 2005, ya nos pusimos a trabajar y ya para fines de 2004 estábamos liderando las primeras órdenes de detención en los tramos correspondientes al circuito Club Atlético Banco Olimpo y al circuito o al centro clandestino Vesubio. Así que ya para el 2004 ya teníamos los primeros 30 o 40 detenidos con procesamientos. En junio de 2005 la Corte Suprema, renovada, ¿no?, por el presidente Kirchner y el jefe de gabinete Alberto Fernández, confirma la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final en el fallo Simón. Y sí que ha sido un momento absolutamente importante e histórico a la altura del juicio a las juntas, el fallo Simón de la Corte en 2005, que es el que dispone y ordena, en definitiva, la reapertura de los procesos penales por terrorismo de Estado a lo largo y a lo ancho del país, no solamente en la capital federal, sino en todo el resto del país. Bueno, las implicancias y las consecuencias de lo decidido por la Corte en el fallo Simón las tenemos hasta el día de hoy, ¿no? 15 años después, seguimos adelante con estos procesos. Ya tenemos, en la Argentina tenemos aproximadamente 1000 condenados, en unas 250 sentencias en todos los tribunales federales del país, y hay otros 1000 imputados, acusados, indagados, procesados, que van en camino también a una sentencia. En 2004, entonces decía, comienzan las detenciones. Yo recuerdo muy claramente que en aquel momento, fines del año 2004, uno de los detenidos, que era un agente de inteligencia, que hasta ese momento parecía como intocable, se sentó en mi despacho y me preguntó si yo estaba seguro de lo que estaba haciendo, porque en su opinión, mi actuación se correspondía con una coyuntura política transitoria y que después de las elecciones de medio término en 2005, las cosas iban a volver a su cauce natural, y que no me extrañe que en un tiempo yo estuviera en el banquillo de los acusados y él estuviera en el lugar de los verdugos, ¿no? Algo así. También recuerdo que en aquellos primeros meses de reapertura de los procesos, había muchos colegas que estaban sumamente disconformes con mi actuación, jueces y fiscales y camaristas, y alguno de ellos también vino a verme, porque tenía algún conocimiento conmigo previo, y me planteó que lo que yo estaba haciendo no iba a tener futuro, y que de esta manera yo estaba poniendo en serio riesgo mi carrera judicial. Bueno, está claro 15 años después que
personas no tenían razón y que mi optimismo, mi fe en que estos procesos se iban a consolidar, no estaba equivocado, ¿no? Si hay algo que yo agradezco desde mi actuación como juez, ni bien asumí en octubre de 2004, fue la convicción y la seguridad con la que yo llevé adelante estos procesos, y bueno, convicción y seguridad que sigo manteniendo hasta el día de hoy, ¿no? En nuestra causa ya tenemos aproximadamente 250 acusados que fueron ya elevados a juicio y en su mayoría ya están condenados, y hemos reconocido judicialmente ya aproximadamente más de 3.000 víctimas del circuito del primer cuerpo de ejército. Además, hemos también identificado, reconocido, verificado, visitado aproximadamente medio centenar de centros clandestinos de detención, ¿no? Además de los mencionados, Atlético Banco Olimpo y Vesubio, luego le siguió el turno a Automotores Orletti, luego le siguió Hospital Posadas, el Chalet, luego le siguió el circuito de Policía Federal, que era el Departamento Central de Policía, Coordinación Federal, Garage Olimpo, un circuito de comisarías. Luego le siguió lo que se llamaba la Subzona 14, que estaba bajo el dominio de la aeronáutica, en el epicentro, en el centro clandestino Mansión Seré, y también contando como centros clandestinos a las bases aéreas del Palomar, de Moreno y de Morón, y las comisarías de Castelar, de Ramos Mejía, de Aedo y de Monte Grande. Y así también todo el circuito represivo en la provincia de La Pampa, con destacamentos y comisarías de la policía local. También nos encargamos del circuito represivo en el distrito Junín. Hemos también llevado a cabo un trabajo muy importante relacionado con el centro clandestino Puente 12 o Cuatrerismo, que era un centro clandestino que estaba muy cerca de Vesubio. Y bueno, y otros centros clandestinos más. Recientemente hemos descubierto e logrado identificar otra base operativa de la CIDE en la calle Bacacay, que operaba un momento en paralelo con Automotores Orletti. Bueno, en fin, se ha hecho un trabajo y se sigue haciendo un trabajo muy, muy intenso en, bueno, llevar en la mayor medida posible dosis de justicia material, ¿no? De juicio y castigo para todos los perpetradores, sin distinción de jerarquía, ¿no? Es decir, una de las cuestiones que caracteriza el caso argentino, y esto lo digo también a título personal en la experiencia de nuestro juzgado, es que se persiguen con la misma determinación a los ejecutores directos de los crímenes, es decir, a los integrantes de los grupos de tareas o patotas, los que, tanto, digamos, los grupos operativos que salían a capturar a las víctimas o a los objetivos que allí estuvieran. Del mismo modo se persigue penalmente a los guardias o custodios en los centros clandestinos, a los que interrogaban, a los oficiales de inteligencia, a los jefes de los centros clandestinos, y al mismo tiempo también a los mandos intermedios, es decir, los oficiales que ocupaban las posiciones de jefes de área, que normalmente eran teniente coronel, jefes de subzona, normalmente eran coroneles, luego los jefes de zona, que eran generales de brigada, y bueno, por supuesto el jefe del cuerpo, que en su momento era Soles Mason, pero también al segundo jefe y a toda la plana mayor, ¿no? De cada una de estas estructuras, y que bueno, era a nivel de general de división. Luego también se han hecho esfuerzos para identificar y perseguir penalmente a los cómplices civiles que pudieron haber tenido alguna participación en estos crímenes.
En ese sentido, el principal problema es probatorio porque la dictadura, a diferencia del régimen nazi, como se probó en el juicio de las juntas, decidió pasar a la clandestinidad el aparato represivo y desplegar entonces esa violencia pública ilegal o criminal desde un aparato paralelo, digamos, a la estructura del Estado. Y entonces a los fiscales y a los jueces que investigamos estos casos se nos ha hecho realmente muy difícil desde el punto de vista probatorio llegar a civiles, por ejemplo, que estuvieran en la estructura burocrática del Estado y probar sus vínculos con el aparato ilegal. En esto la dictadura ha sido muy astuta y es una de las cuestiones hasta el día de hoy no hemos podido avanzar en la justicia argentina. No es el único punto de déficit, porque sin perjuicio de lo cual, por ejemplo, en la causa nuestra del primer cuerpo, hemos logrado procesar y mandar a juicio a algunos civiles. Recuerdo el caso del presidente de la Comisión Nacional de Valores en la dictadura, se llamaba Echevarne, que hemos logrado probar suficientemente con algunos interrogatorios ilegales Campo de Mayo. Está el juicio oral pendiente, pero decía, no es el único déficit porque en nuestras causas hemos logrado reconstruir suficientemente la vida cotidiana en los centros clandestinos y por lo tanto hemos logrado probar convenientemente los delitos de secuestros, los delitos de torturas, los delitos de violaciones y abusos sexuales, allí cuando existieron, algunos homicidios, pero no hemos logrado llevar dosis suficientes de justicia con relación a las técnicas de exterminio que implementó muy eficientemente la dictadura en esta represión. A 16 años, digamos, como balance, ¿no?, del trabajo que se ha hecho en el juzgado, por ejemplo, nosotros seguimos teniendo, bueno, de los miles de personas que están en condiciones desaparecidas, son muy pocas, son muy pocos los casos en donde se ha logrado identificar los restos. Diría que no va más allá del 10%, y el resto, respecto del resto, sigue habiendo, desde el punto de vista probatorio, como una especie de cortina de hierro, ¿no?, que no hemos logrado penetrar. Básicamente porque la dictadura, como sabemos, implementó la metodología de los traslados, que consistía en que una agrupación militar que no era la que integraba la dotación de los centros clandestinos, coordinadamente con el centro clandestino, pasaba a retirar a un lote de víctimas, que podían ser 10 o 20 o 30 aproximadamente. Esas víctimas eran, bueno, como sabemos, ¿no?, se les administraba un sedante, eran subidas a los camiones, eran llevadas a un aeródromo o un aeropuerto militar, que puede ser Aeroparque, la sección de la Fuerza Aérea de Aeroparque, o puede ser Campo de Mayo, el batallón de aviación. Y desde allí, aeronaves militares partían al mar Argentino, y a una distancia aproximada de 400 kilómetros, las víctimas, aún con vida, eran arrojadas al mar con un sobrepeso que garantizaba que no fueran nunca más vueltos a ver. Sabemos que esta misma metodología era utilizada por la Marina, por la Fuerza Aérea y por el Ejército. Sabemos que la gran mayoría de las víctimas del primer cuerpo, de la ESMA y de Campo de Mayo, por ejemplo, fueron eliminados de esta manera. Y por lo tanto, desde el punto de vista concreto, desde el punto de vista judicial, respecto de estas víctimas y las condiciones de su muerte, más allá de las generalidades,
no sabemos prácticamente nada. Es decir, en la mayoría de los casos no sabemos ni cuándo los mataron, ni cómo los mataron, ni dónde los mataron, ni quiénes los mataron. ¿Por qué pasa esto? Porque a diferencia de los secuestros y las torturas, en los secuestros y las torturas tenemos testimonios de sobrevivientes, tenemos muchas veces los dichos de las propias víctimas que sobrevivieron, porque en general los centros clandestinos de detención en la Argentina tenían una tasa de sobrevivientes. Prácticamente todos los centros clandestinos tuvieron sobrevivientes, incluso en algunos eran muchos los sobrevivientes. Y no ha sido el caso de los vuelos de la muerte. Digamos, quien formó parte de un traslado, es decir, quien fue retirado de un centro clandestino con este destino, nunca más fue vuelto a ver. Nunca nadie volvió de un traslado. Y estamos hablando de por lo menos 6.000 o 7.000 víctimas que fueron objeto de este tipo de método de exterminio. Reitero, hasta donde hoy sabemos, nunca nadie volvió de un traslado. Y por lo tanto, no tenemos ni un solo testigo sobreviviente que nos pueda relatar con algún grado de pormenor esta metodología. Es decir, en este sentido, la única fuente de información que tendríamos es la de los perpetradores. Pero como sabemos, hasta el día de hoy, evidentemente hay un gran pacto de silencio, y salvo el caso del capitán Silingo, que no pertenecía al ejército, sino a la Marina, y por lo tanto era un caso de la ESMA, nadie más habló en esas condiciones. De modo tal de que todo lo que tenemos son conjeturas, son especulaciones, son suposiciones, pero condiciones concretas de día, hora, modo y demás no tenemos como para formular imputaciones en ese sentido. Así que esta es una gran cuenta pendiente que tenemos en la Argentina. Digamos, en ese sentido diría para redondear que la justicia argentina ha avanzado considerablemente en proveer justicia con relación a los centros clandestinos, a los secuestros, a las torturas, a los abusos sexuales, a los robos, a los saqueos, pero no hemos logrado romper esa cortina de hierro probatoria con relación a las prácticas sistemáticas de exterminio que implementó muy eficientemente la dictadura, como sabemos, aprendiendo la metodología de los paracaidistas franceses que operaron en la guerra de contrainsurgencia en Argelia, especialmente en los años 60. Por otra parte, lo que es interesante también y quería compartir con ustedes es que paralelamente a que fuimos haciendo este camino en materia de justicia, de valor justicia, fue muy sorprendente para nosotros también descubrir que también fuimos haciendo un camino con relación al valor verdad, ¿no? Al valor verdad. Es decir, decía que no ha sido menor tampoco lo que se pudo avanzar en materia de valor verdad. Porque lo que aprendimos en el caso argentino fue que cuando uno investiga realmente con seriedad y con determinación para procurar justicia, también la verdad fluye, ¿no? Porque se logran reconstruir circuitos represivos, se logra reconstruir la vida cotidiana en los centros clandestinos, se logra reconstruir cadenas de mando, se logran reconstruir métodos implementados por los represores. De una u otra manera,
también se logra la identificación de los restos a partir de las pistas que se van recogiendo de un dato, del otro. Nosotros hemos logrado éxitos impactantes también en la recuperación de los restos y en la identificación de víctimas de los centros clandestinos, sobre todo, obviamente, en los casos de fusilamientos, ¿no? No en los vuelos de la muerte, pero sí en casos de fusilamiento. Y entonces, a la prioridad que siempre le dio el caso argentino al valor justicia, se le agrega también dosis considerables del valor verdad. Y no solo eso, sino que también se agregan dosis muy importantes del valor o del objetivo de reparación de las víctimas, ¿no? De reparación moral de las víctimas. ¿Por qué? Porque aprendimos que con cada paso que la justicia fue dando en estos procesos, las víctimas, los sobrevivientes, los familiares, se sentían paulatinamente reparados moralmente. Yo siempre recuerdo en los primeros años, cuando nosotros comenzamos a avanzar en los casos, que los testigos, los sobrevivientes, veían con un profundo alivio que finalmente el Estado los estaba reconociendo como víctimas, objetivamente como víctimas. Cosa que hasta ese momento, gracias a las políticas de olvido e de impunidad, estaba puesto en duda ese punto de partida, ¿no? Y entonces, esto ya de por sí era un enorme alivio y un enorme sentido reparador para las víctimas. Que el Estado los reconozca como víctimas y por lo tanto que ese mismo Estado reconozca como acusados a los represores. Pero a esto se le agregaba después una nueva dosis de reparación inmensa cuando cuando las víctimas se enteraban de que finalmente quienes los habían torturado, secuestrado, deshumanizado, estaban finalmente presos. Esto también tenía una enorme carga de reparación y de alivio para las víctimas. Y luego, cuando sus represores eran procesados, y luego cuando eran elevados a juicio, y ni hablar del juicio oral, ¿no? El juicio oral para las víctimas fue apoteótico en este sentido, porque era la confirmación pública, a la vista de todo el mundo, de que ellos estaban en el lugar de las víctimas y sus torturadores estaban en el lugar de los acusados. Y bueno, y el punto culminante de esto, por supuesto, eran las condenas, ¿no? Como lo hemos visto muchas veces en filmaciones, digamos, de estos momentos. Las condenas son el punto culminante y, en definitiva, los procesos traen unas dosis, entonces, reales muy importantes de reparación hacia las víctimas. Y esto a mí me lo han dicho muchísimas veces, que las víctimas se han sentido realmente reparadas como tales con el advenimiento de los procesos y de los juicios, ¿no? Por todas estas razones que estoy manifestando. Y por supuesto, en definitiva, también estos procesos han contribuido y siguen contribuyendo mucho a los procesos de memoria, ¿no? Que son tan importantes para la garantía de no repetición de estos sucesos, para sumar a las nuevas generaciones, a la defensa de los valores democráticos y al repudio de la cultura autoritaria. Es indiscutible que los procesos judiciales van a la vanguardia, digamos, en el apuntalamiento de las políticas de memoria, y para eso basta aquí en la Ciudad de Buenos Aires, basta con ir al Museo de la Ex-ESMA o a la muestra relacionada con Olimpo, y otras similares, en donde o el Museo de la Perla, en Córdoba, entre otros, en donde queda muy claro que los juicios tienen un lugar central, ¿no? En la reconstrucción de los sucesos, y prácticamente no hay museo en la Argentina, ni publicación seria en la Argentina relacionada con las cuestiones de memoria, que no se base en términos historiográficos
en el contenido de las sentencias judiciales. Y esto a mí me consta porque hemos trabajado muchísimo con actores que actúan, digamos, que se ocupan de las políticas de memoria en estos temas, y la interacción con los ámbitos judiciales es constante. Lo mismo en memoria aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que también trabaja constantemente con nosotros y con el resto de los juzgados. De modo tal de que, en definitiva, fíjense que yo tengo cierto conocimiento, digamos, de los debates en el ámbito internacional con relación a cómo dar la revisión de pasados de violencia de Estado, ¿no? en Occidente, y bueno, hay distintas propuestas, hay distintas estrategias, en donde pareciera, si uno, digamos, una conclusión que yo pude sacar como jurista y como experto en temas de memoria en el ámbito internacional, es que pareciera que no hay alternativa a tener que optar para encarar estos procesos de revisión del pasado reciente entre justicia, verdad, reparación o memoria, ¿no? Entonces pareciera que, bueno, un Estado tiene que optar, bueno, vamos por el lado de la reparación y entonces sacrificamos la justicia y la verdad y la memoria. O vamos por el lado de la memoria y sacrificamos justicia y verdad, y así sucesivamente. La Argentina viene a demostrar en el escenario internacional que esto es una premisa falsa, ¿no? Que hay cierto engaño en esta supuesta contradicción en estos valores. Y que es perfectamente posible un modelo en el cual se procuren las máximas dosis de justicia, de verdad, de reparación y de memoria. Pero en este modelo hay una cuestión que no es negociable, condición sine qua non, y es el hecho de que para lograr que una sociedad se permita consagrar en dosis sustanciales estos 4 valores, necesariamente hay que pasar por el trago amargo y doloroso de enjuiciar penalmente a todos los responsables de estos crímenes, a todos, desde los ejecutores hasta los máximos responsables, y tanto los autores como todos los cómplices, sin pausa, sin descanso y sin cortapisas, ¿no? O sin atajos. Pero una vez que se toma esta decisión, luego resulta que además de la provisión lógica de justicia, prosecutions, ¿no? O punishment, como dicen en el norte, además de las dosis de justicia, esto además trae dosis muy relevantes de valor verdad, dosis muy, muy importantes de reparación, y contribuyen de un modo formidable a la consolidación de las políticas de memoria. Creo que esta es el gran aporte que puede darle a la comunidad internacional el caso argentino, ¿no? Y que contradice, en cierta medida, las políticas de justicia transicional que son dominantes en el hemisferio norte y que dan la sensación de que proponen superar esos pasados de violencia estatal con reparación y quizás con verdad, con alguna dosis de verdad, pero sacrificando el valor justicia. Es decir, evitando o eludiendo procesar y condenar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Como ejemplificativamente lo podemos ver en el caso de Colombia. El caso argentino viene a contradecir un poco estas verdades dominantes en el hemisferio norte. Bueno, y por último, entonces, para ir terminando mi exposición, quería trazar algunas diferencias con el juzgamiento de los crímenes nacionalsocialismo en Alemania, porque, bueno, es cierto que la Argentina se basa en, digamos,
la justificación del caso argentino sin duda parte del juicio de Nuremberg. Y el caso argentino es tributario, en definitiva, del caso alemán. Pero me parece que en el caso de Alemania, tanto la cantidad de juicios que se han logrado llevar adelante como las penas que en general se han impuesto durante los años 60, 70, 80, 90 respecto a los crímenes del nazismo, lo dejan más bien al caso alemán en el terreno de lo puramente simbólico. Es decir, si partimos de la escala de la magnitud de los crímenes cometidos por el nacionalsocialismo, ¿no? Pensemos los 6 millones de judíos asesinados en el contexto del Holocausto, más los cientos de miles de perseguidos políticos, homosexuales, testigos de Jehová, pueblos Sinti y Roma, que también perecieron en los campos de concentración, más los 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos que fueron también de una manera asesinados en los campos de prisioneros en el invierno del 41, el sitio de Leningrado, donde murieron 1,5 millones de víctimas de hambre en los 1000 días que duró el sitio de la ciudad de hoy, San Petersburgo, y muchísimos otros crímenes, ¿no? Los crímenes de la Gestapo, que torturaban a diestra y siniestra, jueces y fiscales que han hecho atrocidades también en los tribunales civiles. Hubo como 10.000 penas de muerte en el periodo nazi en los tribunales civiles. Es decir, la Alemania de la segunda mitad del siglo XX debió haber juzgado y condenado algo así como a 100.000 personas, mínimo, porque fueron cientos de miles los autores, cómplices de estos crímenes. Investigaciones recientes revelan que las condenas en Alemania no fueron más de 5.000. No fueron más de 5.000. Y la mayoría de ellas leves. Por lo tanto, reitero que la impresión al año 2020 es que en el caso de Alemania se juzgó poco, se juzgó leve y se juzgó tarde. Y por lo tanto, los procesos judiciales relacionados con los crímenes del nacionalsocialismo quedaron entonces en el plano más bien simbólico. Y esta me parece que es una diferencia sustancial con el caso argentino. Una diferencia sustancial. Nosotros, con una escala de crímenes significativamente menor, ¿no? Estamos llegando a niveles de enjuiciamiento mucho más representativos de la cantidad de perpetradores que han participado de estos crímenes. Y por lo tanto, el caso argentino diría que estamos, además de que es un proceso que continúa y que va a seguir adelante hasta las próximas décadas y hasta que, digamos, biológicamente sea posible, por la edad de los autores, y el caso argentino está más bien caracterizado como realmente un proceso de justicia material, ¿no? No solamente simbólico, sino también de justicia material. Bueno, esto era más o menos lo que yo quería compartir con ustedes, Jorge. Y bueno, por supuesto, abrimos un espacio para preguntas o debates sobre el tema. Gracias. No, gracias a vos. En primer lugar, Daniel, yo quiero aprovechar para agradecer a Jorge Watts el contacto contigo. Esta vez, así como el año pasado cuando hicimos el documental para Bélgica, me parece que siempre es importante mencionar a los compañeros que ayudan a tejer estas redes de solidaridad. Yo tengo varias preguntas, como decía antes, que me mandaron, que pedí a compañeros de ex centros clandestinos. Y
y después pasamos depende de tu tiempo, vos me dirás, a las preguntas del chat. La primera, ¿es posible acelerar los juicios pendientes para que no terminen por impunidad lógica a causa de muerte de genocidas y las propias víctimas? Bueno, yo creo que sí. Para eso sería muy importante, porque a ver, ¿en manos de quién está el acelerar los procesos? Está en manos básicamente de los fiscales y de los jueces que tienen a cargo los casos. Y con los jueces es difícil porque cada juzgado es independiente, no hay una conducción unificada, y entonces cada tribunal y cada juez bueno, le va a dar la prioridad que considere. Pero en cambio, respecto de los fiscales, sí hay una conducción unificada, y es la conducción unificada de los fiscales es la que establece las prioridades político-criminales para actuar desde el Ministerio Público. Como sabemos, la cabeza del Ministerio Público a nivel federal está vacante hace 3 años, hay un procurador interino, y es un cargo que, de ser ocupado desde allí, desde la Procuración General, es un lugar muy apropiado para acelerar los procesos a partir de instrucciones generales y de dotar de mayores recursos humanos y materiales destinados a este fin. Bueno, ojalá, yo, como me imagino que muchos saben, el presidente el año pasado me propuso a mí para ese cargo. Así que, por supuesto, de lograr acceder al cargo, nadie creo que pueda dudar que para mí va a ser una prioridad esta cuestión. Pero bueno, para eso primero la clase política se tiene que poner de acuerdo y habilitar el trámite para que yo pueda acceder al cargo. Por ahora, lamentablemente, no lo estamos logrando. Daniel, la Argentina es un país de vanguardia en materia de juzgamiento de los autores responsables de delitos de lesa humanidad. ¿Cuál considera usted que es la relación existente entre la lucha del movimiento de derechos humanos por memoria, verdad y justicia y lo que se obtuvo en esta materia? Bueno, yo no lo dije en mi presentación porque creo que es algo indiscutible y que por lo menos aquí en la Argentina ya es casi un lugar común de decirlo, ¿no? Nadie en la Argentina que esté relacionado de una u otra manera con el movimiento de derechos humanos y con los procesos judiciales pone en duda de que todo lo que se ha logrado gracias a la coherencia, la persistencia, la estrategia de los organismos del movimiento de derechos humanos en Argentina. Y que es lo que marca la diferencia con otras experiencias comparadas, ¿no? Empezando por el caso alemán de vuelta, ¿no? O con el caso de Brasil, por ejemplo. Es el movimiento de derechos humanos el que se puso a la defensiva y peleó como pudo durante los últimos años de la dictadura, y en ese mismo movimiento de derechos humanos es el que lideró y encabezó siempre las exigencias y las consignas de juicio y castigo a todos los responsables. Cuando esto llega finalmente y se hace política de Estado, cuando el presidente Néstor Kirchner llega al poder, esto es una consecuencia y la resultante de los 30 años de lucha de las madres, de las abuelas y de los demás organismos. Así que eso lo tenemos muy claro, por lo menos aquí en la Argentina, todas y todos. Teniendo en cuenta que cárcel de encausados de Campo de Mayo y el sector denominado Las Casitas fueron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, actualmente la cárcel sigue funcionando como tal y las casitas como oficinas del ejército.
¿Eso no tendría que pasar a ser sitio de memoria? A ver, la verdad que lo que se llama las casitas, conozco porque no forma parte del circuito de campo de primer cuerpo de ejército, que es mi causa, sino del circuito Campo de Mayo, que correspondía a otro cuerpo, que era el cuarto cuerpo de ejército o comando de institutos militares a cargo del general Riveros, y que se investiga en el juzgado federal de San Martín. Por lo tanto, la verdad que lo ignoro. En cuanto a la cárcel de encausados, no hay que confundir la vieja cárcel de encausados con el centro penitenciario que ahora funciona en Campo de Mayo y que es otro recinto. La vieja cárcel de encausados está congelada con una medida de no innovar. Nosotros la hemos visitado varias veces porque no solamente allí pasaron algunas víctimas del primer cuerpo, sino también se inició una investigación en nuestro juzgado por el tratamiento que se le dio a soldados conscriptos que eran testigos de Jehová y que entonces se negaban a cumplir el servicio militar y eran arrestados y remitidos a este mismo pabellón que se llamaba cárcel a este sitio carcelario en Campo de Mayo. Pero son dos lugares distintos, porque aparte yo también he ido a la cárcel, digamos, a la unidad penitenciaria que funciona en Campo de Mayo y son otras instalaciones distintas. Hay otra pregunta, ya que estamos sobre el tema de Campo de Mayo. ¿Por qué nunca se llevó la responsabilidad empresaria en Campo de Mayo si, por ejemplo, Mercedes-Benz Argentina, durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar, le donó al Hospital Militar de Campo de Mayo un pulmotor para neonatología, cuando ese nosocomio no tenía ni tiene maternidad? ¿No es obvio que allí funcionaba una maternidad y la empresa automotriz es cómplice? Bueno, yo no conozco con detalle el tramo de la causa Mercedes-Benz, porque de vuelta, hace, no sé, como 15 años que esa causa se abrió justamente en el Juzgado Federal de San Martín. Y no, lo que conozco, lo conozco por leer página 12, digamos, allí cuando se dan avances en la investigación de esa causa, pero no tengo mucha información para darles porque no forma parte de la investigación mía. Por supuesto, estoy muy al corriente del caso en términos, o estoy informado, pero no con tanto detalle. Bueno, y ¿Hola? sí, ¿me escuchás? Hola, Jorge. Ahora sí. Sí. Dime. Ana, ¿cómo se podría lograr quebrar ese pacto de silencio como para restituir los nietos que aún faltan? Bueno, ahí a ver, hay una propuesta que hizo en su momento. Perdón, Daniel. La misma persona pregunta, ¿la Iglesia o el Vaticano entregaron alguna información? Bueno, respecto a la primera cuestión, hay una propuesta que hizo hace mucho un sobreviviente de Mansión Seré, que se llama Claudio Marcelo Tamburrini, que es uno de los 4 que se lograron fugar en 1978 de Mansión Seré y que se exilió en Noruega y se hizo profesor de filosofía en Oslo. Y Tamburrini propuso hace mucho tiempo que los procesos judiciales en Argentina permitieran una suerte de transacción entre la justicia argentina y los perpetradores, en el cual el trueque fuera de conceder una reducción de las penas a cambio de información de parte de los perpetradores. ¿Sí? Ahora, esa propuesta nunca prosperó en la Argentina, especialmente porque ese movimiento de derechos humanos liderado por los organismos
yo creo que con mucha siempre se negaron a aceptar ese tipo de transacción de justicia o de verdad a cambio de justicia. Porque la sospecha es que esa suerte de transacción terminaría debilitando los procesos de enjuiciamiento y que al final el balance sería negativo para el proceso en general.